Bienvenidos a otra emisión de América Noticias y atención, arrancamos con noticia de última hora. Última hora. Reportan la captura de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, en Venezuela, en un operativo que, según fuentes de inteligencia de Estados Unidos, con el apoyo del SEBIN y el FBI, Saab, ligado a casos de corrupción y lavado de dinero y quien ya enfrentó procesos judiciales en Estados Unidos, podría ser extraditado al país norteamericano, aunque las autoridades venezolanas aún no han confirmado oficialmente la detención. Caracol Radio anuncia también que habría sido detenido el empresario Raúl Gorrín, vinculado a los negocios del chavismo y con causas judiciales en Estados Unidos. Les traeremos más detalles. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Cuba admite lo impensable. El régimen se prepara para tiempos aún más duros. ¿Qué viene ahora? Les contamos. Además, un avión militar ruso aterriza en secreto en Cuba y dispara las alarmas. Y la congresista María Elvira Salazar estalla tras la reunión Petro-Trump. Tenemos los detalles. Alerta Florida. Desde el 6 de febrero, licencias de conducir solo en inglés. Una decisión que sacude a la comunidad latina. Todo esto y más aquí en América Noticias. Régimen. Admite lo inevitable. Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia. La dictadura reconoce que viene una etapa de sacrificios extremos mientras descarta negociar reformas con Estados Unidos. En una entrevista concedida a la agencia EFE, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, admitió que Cuba enfrenta un escenario crítico. Tenemos opciones limitadas. No voy a ser explícito con respecto a ellas, pero sí tenemos opciones limitadas y tenemos además una necesidad reorganizativa en el país que implica que nos va a costar mucho trabajo, va a requerir mucha creatividad, un proceso de reorganización que hemos previsto. Lo que quiero decir es que a nosotros no nos agarra desprevenidos este episodio. Nosotros hemos modelado durante años las acciones que Estados Unidos puede adoptar contra el país y venimos preparando. No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto, para la industria, para la producción de alimentos, para la agricultura, para los servicios. Lo que no se puede esperar es que el gobierno cubano, en representación de la voluntad del pueblo cubano, le diga al gobierno de los Estados Unidos: nos rendimos. El régimen cubano reconoció públicamente que se avecina un periodo aún más difícil para la población al confirmar que prepara un plan de contingencia ante la creciente presión internacional y el colapso energético que golpea a la isla. Es público que nosotros nos estamos preparando para la defensa. Es público que se está preparando a nuestro pueblo para resistir una agresión militar. El gobierno de Estados Unidos debe conocer que no es sencillo una agresión militar contra Cuba, a pesar de la superioridad absolutamente asimétrica que tiene Estados Unidos frente a Cuba en volumen, en tecnología, en cantidad de efectivos y en recursos militares y poder de fuego. Fernández de Cosío negó que exista una mesa de negociación con Estados Unidos, pese a reconocer que se mantienen intercambios de mensajes tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, un hecho que reconfiguró el equilibrio político regional. Hemos intercambiado mensajes y el gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo. Y no lo ha rechazado. Como nosotros no hemos rechazado los planteamientos que públicamente ha hecho el presidente Trump. Ese diálogo no se ha empezado. ¿Y se está diseñando? No, sería un error decir que se está diseñando. Nosotros hemos comunicado y hemos intercambiado información con Estados Unidos sobre nuestra disposición. Yo no puedo decir que se esté diseñando en estos momentos. Las declaraciones contrastan con lo dicho recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que su administración mantiene negociaciones a alto nivel con dirigentes cubanos. El vicecanciller también descartó contactos indirectos mediante terceros como México o el Vaticano y fue tajante al fijar las líneas rojas del régimen.
Fernández de Cosío dejó claro que Cuba no discutirá reformas políticas, económicas ni la liberación de presos políticos, temas que sí forman parte del proceso de transición en Venezuela. La negativa de La Habana choca directamente con la estrategia de la administración Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, que promueven una transición democrática de los regímenes autoritarios del hemisferio. En Washington, la postura cubana es interpretada como una resistencia explícita al cambio en un momento en que la Casa Blanca ha dejado claro que no habrá alivio ni estabilidad sin transformación del sistema. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, informó Leticia Grao para América Noticias. Un misterioso avión militar ruso sancionado por Estados Unidos ha aterrizado en secreto en suelo cubano. El gigante Ilyushin Il-76, un avión de carga pesado vinculado a la aviación militar de Moscú y bajo sanciones directas de Estados Unidos, aterrizó sin previo aviso en la base aérea de San Antonio de los Baños, al sur de La Habana, tras una ruta circular que lo llevó desde San Petersburgo, pasando por África y la República Dominicana, hasta llegar a Cuba este fin de semana. Este aparato, capaz de transportar decenas de toneladas de equipo militar, no es un simple Boeing de carga. Su antecesor ya fue visto transportando sistemas de defensa aérea a Venezuela poco antes de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. Ahora, su presencia en Cuba ha encendido las alarmas en Washington, por lo que algunos funcionarios describen como un patrón inquietantemente familiar. La llegada de este avión sancionado es interpretada por analistas como una señal de Moscú, un mensaje claro de que Rusia no tiene miedo de desafiar la presión estadounidense ni de apoyar a sus aliados en el Caribe y América Latina, incluso cuando Estados Unidos ha impuesto sanciones cada vez más estrictas. La relación entre Cuba y Rusia no es nueva. Data de décadas atrás desde la Guerra Fría, con La Habana aliándose históricamente con Moscú en oposición a Washington. En los últimos años, ese vínculo se ha reactivado en lo militar y energético, con Rusia suministrando apoyo a Cuba justo cuando la isla enfrenta severas tensiones económicas y políticas con Estados Unidos. Este aterrizaje ocurre en pleno contexto de confrontación entre la Casa Blanca y La Habana. El presidente Donald Trump ha elevado la presión sobre Cuba en semanas recientes, declarando una emergencia nacional que permite imponer sanciones más duras y advertir a terceros países sobre el suministro de petróleo u otros recursos estratégicos a la isla. Para Trump, la llegada de una aeronave militar rusa sancionada tan cerca del litoral estadounidense no es coincidencia, sino un desafío directo a la influencia de Washington en su propio patio trasero. Según funcionarios en Washington, esto podría justificar incluso nuevas sanciones o acciones regionales más agresivas si Moscú no retira sus fuerzas o equipo. ¿Cómo podríamos interpretar la situación? Rusia está enviando señales tácticas y estratégicas de que no retrocederá en su presencia regional. Cuba se reafirma como aliado de Moscú frente a la presión norteamericana, reforzando vínculos militares en momentos de aislamiento internacional. Trump interpreta esto como una provocación directa, elevando el tono de sus advertencias y medidas contra La Habana y sus socios externos. Este aterrizaje discreto para algunos, provocador para otros, podría ser el preludio de una nueva fase de confrontación dura entre potencias en el Caribe. ¿Estamos viendo un nuevo episodio de la saga entre Washington y Moscú frente a las costas de Estados Unidos? Solo el tiempo y los próximos movimientos de los helicópteros y cazas rusos y norteamericanos lo dirán. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta Florida. A partir del 6 de febrero, exámenes de licencia, solo en inglés. ¿Escuchaste bien? El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida acaba de anunciar que, a partir del próximo 6 de febrero, todos los exámenes para obtener la licencia de conducir, sí, todos, se administrarán únicamente en inglés, sin intérpretes ni traducciones de ningún tipo. En este sentido del teórico, por ejemplo, es el Estado. Si el Estado cambia el sistema completamente, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Eso significa que, desde el examen teórico hasta la prueba de manejo, pasando por cualquier pregunta oral, todo será exclusivamente en inglés, y se acabó poder presentar el test en español, criollo, haitiano o cualquier otro idioma que antes estaba disponible en todo el estado. Creo que esto es una continuación de lo que se hizo hace algunos meses las personas con CDL. Ahora tienes que hacer el examen teórico y práctico en inglés.
¿Qué significa esto para la comunidad latina? Muchos inmigrantes, abuelitas, jóvenes y trabajadores que dependen del transporte para ir a sus trabajos, sacar a sus hijos de la escuela o simplemente sobrevivir día a día, ahora enfrentan una barrera enorme. Si no dominas el inglés a la perfección, podrías perder tu oportunidad de obtener una licencia. Y eso no es todo. Las instrucciones verbales durante los exámenes prácticos también serán solo en inglés, lo que dificulta aún más que alguien que no habla el idioma pueda entender claramente lo que se le pide hacer. Aunque muchos quieren politizar también el asunto, esto es un tema de superación también. Hay que ponerse, sé que hay muchas personas que no hablan inglés, que vienen ya viejos, que tienen de juventud acumulada, como diría yo, pero hay que buscar una balanza. Yo sé que al final se va a encontrar la solución específicamente. Antes Florida ofrecía estos exámenes en varios idiomas para licencias no comerciales y permitía intérpretes, ya no más. Incluso los exámenes escritos en otros idiomas serán retirados de los centros de servicio. Las autoridades aseguran que esta medida promueve la seguridad vial y ayuda a que todos entiendan mejor las leyes de tránsito. Pero muchos activistas y líderes de la comunidad la califican como una barrera injusta que afecta principalmente a quienes ya enfrentan dificultades económicas y de integración. Así que ya sabes, si estás pensando en sacar tu licencia en Florida, tienes solo unos días para prepararte porque a partir del 6 de febrero de 2026, la prueba será solo en inglés. Les seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Esto es América Noticias, estamos de regreso. En la pequeña Habana, lo que empezó como un incidente de tránsito desembocó en una escena de violencia y caos que dejó a vecinos y testigos atónitos. Un hombre fue arrestado después de agredir físicamente a su conductora y provocar un choque en plena la pequeña Habana, según informaron autoridades policiales. El incidente ocurrió la mañana del pasado martes, cuando la víctima se encontraba al volante de un SUV, circulando por una de las principales arterias del barrio cubano más emblemático de Miami. Fue entonces que el pasajero, identificado por la policía como Keith A. Kyles, de 38 años, se volvió agresivo sin aviso y comenzó a atacar a la conductora en plena marcha. Según la versión oficial, el hombre la golpeó repetidamente dentro del vehículo, lo que causó que perdiera el control y terminara chocando contra un poste de luz a alta velocidad. El impacto fue tal que el SUV quedó seriamente dañado mientras los cristales volaban y el choque resonaba entre las fachadas de tiendas y cafés del vecindario. Vecinos que presenciaron la escena describieron momentos de pánico absoluto, con peatones gritando, coches frenando en seco y testigos que observaron cómo el agresor seguía arremetiendo contra la conductora incluso después del impacto. Uno de ellos comentó: "Fue como ver una película de terror, nadie se lo esperaba". La policía llegó al lugar rápidamente tras varios reportes de emergencia. Al ver la agresión en progreso, los agentes intervinieron de inmediato y detuvieron a Kyles, quien fue acusado de asalto agravado, violencia doméstica y causar un accidente con lesiones. Señor, ¿cuánto tiempo lleva en Miami? 9 años. Señor, usted se le acusa de agresión física y de negligencia culposa, lesiones personales. Ok. La conductora, aunque herida y en estado de shock, fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica. Su condición, según informes preliminares, no sería de riesgo vital, pero sí con lesiones que reflejan la brutalidad del ataque. Este suceso no solo sacude a la comunidad de la pequeña Habana, sino que también enciende el debate sobre la violencia en espacios públicos y la seguridad de los conductores, especialmente en zonas tan transitadas como esta. Autoridades señalaron que el caso está bajo investigación, que se esperan cargos adicionales y que cualquier persona con información sobre el incidente puede comunicarse con la policía. Una historia de violencia, sorpresa y caos que ha dejado a Miami con los ojos bien abiertos. Soy Leticia Grau para América Noticias. En 2025 los delitos se dispararon en Cuba. Cada día hubo más robos, más agresiones y más miedo. La inseguridad en Cuba ya no es un susto ocasional. Hoy es parte de la vida diaria. Robos, asaltos y violencia crecen sin freno mientras la isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Está desbaranando por completo el tema de la droga, en el trabajo, en la comida, la gente está para la calle. Yo me imaginaría una Cuba futura que uno pudiera tener su propio negocio, alimentar a sus hijos, darle de comer, tener su, no sé, poder viajar, tener mejores cosas. Ahora mismo el tema más esencial que estamos viviendo es el tema de droga, que la juventud se está perdiendo, no hay comida, la gente está robando.
Esto está cada día más peor y si en el futuro estamos así, vas a ver más muertos, más violencia, más, no sé, la gente está yendo presa, más hay gente inocente que están yendo, entonces los que verdaderamente tienen que estar... En 2025 los delitos se dispararon. Cada día hubo más robos, más agresiones y más miedo. Y lo más grave, muchos casos ni siquiera se denuncian porque la gente no confía o sabe que no habrá respuesta. La razón está a la vista de todos. No hay luz. Los apagones duran horas. No hay gasolina. El transporte está paralizado. No hay comida suficiente. Cuando falta todo, la desesperación crece. Y con ella, el delito. Hoy robar ya no es solo crimen, es para muchos una forma desesperada de sobrevivir. La violencia también aumenta. Asaltos en plena calle, agresiones, peleas, incluso muertes que estremecen a barrios enteros. Ahora mismo la hora que le veía la juventud cubana es que hay una pérdida demasiado grande, los muchachos están acabando ya. Ya la juventud está súper perdida, ya no hay nada para poder arreglar esto. Ahora mismo no hay dinero, no hay forma de cómo se lo te he dicho. Los muchachos están acabando en la calle. Todos los muchachos, uno quiere trabajar, uno quiere sentirse bien, uno quiere salir, uno quiere fiestar, uno quiere hacer algo y no se puede. Porque tú sales y entonces es un dilema, entonces ahí están los malacabezos. No fumen más, no se metan más drogas, que no hay necesidad de eso. La verdad lo que está haciendo es perderle a usted. La esperanza ya no está dentro de la isla. Muchos cubanos miran hacia afuera, a Estados Unidos, y en particular a Donald Trump, esperando que cualquier decisión, presión o movimiento logre cambiar algo. Porque hoy en Cuba no solo falta petróleo o electricidad, falta seguridad, falta tranquilidad y sobra miedo. Seguiremos informando sobre la situación en la isla. Soy Leticia Grau para América Noticias. La congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, reaccionó con dureza a la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, asegurando que el mandatario estadounidense le leyó la cartilla a Petro. A Petro lo recibieron en la Casa Blanca después que el presidente Petro de Colombia llamó para que lo recibieran. Sabemos que Petro se ha portado muy mal durante los últimos 4 años, pero gracias al presidente Trump y a la influencia de los Estados Unidos, los colombianos tienen un nuevo amanecer. Y todo indica, después de esta conversación, independientemente de lo que diga el presidente Petro, que las cosas van a ir muy bien desde el punto de vista democrático para los colombianos y que el próximo mayo van a poder elegir a un nuevo presidente y que este nightmare o esta pesadilla de Petro termina de una manera en paz. Por eso fue que fue recibido en la Casa Blanca, para que le leyeran la cartilla, como decía mi abuela. Muy bien. Más allá de las reacciones políticas, la reunión dejó un balance mixto. Por un lado, ambos presidentes coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación en temas clave como seguridad, lucha contra el narcotráfico y estabilidad regional. Trump calificó el encuentro como positivo, mientras Petro destacó la importancia de retomar una relación directa con Washington. Solo el tiempo nos dirá cuáles fueron las reglas del juego en esta reunión que venía cargada de expectativa. Los mantendremos informados. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Estados Unidos despliega buques de guerra en Haití a escasa distancia de Cuba. Estados Unidos ha desplegado varios buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe, en Haití, como parte de la operación Southern Spear. En un contexto de ofensiva contra pandillas armadas y profunda inestabilidad política en ese país. Entre las naves se encuentran el destructor USS Stockdale y guardacostas como el Usktown y el Ustuk Diligence, cuya presencia refuerza el mensaje de apoyo de Washington a la seguridad y estabilidad haitianas. El movimiento ocurre muy cerca de las costas cubanas y se suma al despliegue naval más amplio que mantiene Estados Unidos en el Caribe, lo que ha generado preocupación en La Habana en medio de la crisis energética y las tensiones bilaterales. Colapso total en La Habana. Colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro. La Habana vive un colapso casi total en el suministro de gasolina, con colas nocturnas que se prolongan por más de 10 horas tras al menos 10 días sin combustible en muchos servicentros. Conductores relatan esperas de 15 horas o más para poder comprar apenas 10 litros, pagados en dólares con tarjetas internacionales. Mientras el mercado negro vende el litro entre 1.500 y 2.000 pesos, inalcanzable para la mayoría. Las filas kilométricas, tensiones entre choferes y la incertidumbre sobre la llegada de nuevos cargamentos reflejan un sistema energético al borde del colapso, que se suma a apagones,
transporte paralizado y una vida cotidiana cada vez más insostenible para los habaneros. Carguero ruso sancionado por Estados Unidos aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington. Un avión de carga ruso Ilyushin Il-76, sancionado por Estados Unidos y operado por la aerolínea Aviacon Citotrans, aterrizó en una base militar cercana a La Habana, encendiendo alarmas en Washington por su posible carga y significado geopolítico. La aeronave, vinculada al transporte de equipo militar y ya usada antes para llevar sistemas de defensa a países aliados de Moscú, llegó a la pista de San Antonio tras una ruta que incluyó escalas en Rusia, África y República Dominicana. Analistas recuerdan que el mismo modelo de avión operó vuelos similares antes de la captura de Nicolás Maduro, por lo que su presencia en Cuba, en plena crisis energética y bajo nuevas sanciones estadounidenses, se interpreta como una señal de cooperación militar y logística entre La Habana y Moscú que podría tensar aún más la relación con Estados Unidos. Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026. No jugará con Gran Bretaña. El lanzador cubano Aroldis Chapman finalmente no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de Gran Bretaña, pese a haber sido incluido inicialmente en los planes del equipo. La posibilidad surgió porque Chapman calificaba para representar a los británicos a través de lazos familiares con Jamaica, uno de los territorios del Reino Unido, y su nombre llegó a figurar en listados preliminares como potencial estrella del staff de pitcheo. Sin embargo, los organizadores del torneo determinaron que no cumplía con todos los requisitos formales de elegibilidad establecidos para este tipo de cambio de selección. La decisión frustra el regreso de Chapman al Clásico, donde ya había participado en 2009 con Cuba, y deja a Gran Bretaña sin un cerrador de lujo que muchos daban por seguro, obligando al equipo a reconfigurar su estrategia en el relevo de cara al campeonato de 2026. Quien es Raúl Gorrín, magnate venezolano acusado en Estados Unidos de lavar millones junto a un exguardaespaldas de Hugo Chávez. Raúl Gorrín es un poderoso empresario venezolano, dueño del canal de televisión Globovisión y de compañías de seguros y bienes raíces, señalado como uno de los grandes beneficiarios del chavismo. Pasó de un origen modesto a integrar la llamada boliburguesía, el grupo de magnates que amasó fortunas aprovechando su cercanía al poder político. En Estados Unidos enfrenta múltiples acusaciones por corrupción y lavado de dinero, y es considerado prófugo de la justicia. Según fiscales estadounidenses, Gorrín habría pagado más de $100 millones en sobornos a altos funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade, exguardaespaldas de Hugo Chávez que luego fue tesorero nacional. A cambio, obtuvo acceso privilegiado a operaciones de cambio de divisas y contratos vinculados a PSA, generando ganancias ilícitas multimillonarias. Parte de ese dinero habría sido blanqueado mediante la compra de propiedades de lujo, yates, aviones y cuentas en el exterior, así como a través de bancos en República Dominicana y Estados Unidos. Estas operaciones lo han convertido en uno de los símbolos más visibles de la corrupción asociada al régimen venezolano. La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos. El régimen cubano ha dejado claro que no tiene intención de poner la liberación de presos políticos sobre la mesa, incluso en medio de la crisis energética y la creciente presión internacional. En recientes declaraciones, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en que ese tema no forma parte de la agenda de diálogo con Estados Unidos y que La Habana no se siente obligada a discutirlo como condición para ningún acuerdo. El mensaje fue tajante. El gobierno no acepta que su política interna, incluida la situación de los detenidos por motivos políticos, sea objeto de negociación. Al mismo tiempo, las autoridades han rechazado la posibilidad de emprender reformas políticas profundas o una amnistía general, pese a los llamados de organizaciones de derechos humanos y de familiares de presos. Mientras otros países de la región han anunciado excarcelaciones o procesos de revisión de casos, el régimen cubano se limita a hablar de soberanía y no injerencia, cerrando la puerta a gestos de apertura. Esta postura refuerza la percepción de que, por ahora, La Habana prefiere resistir la presión externa antes que ceder en uno de los temas más sensibles y simbólicos: la liberación de quienes están tras las rejas por sus ideas y activismo. Hasta aquí la jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche acá América TV para mantenerte bien informado.